Son silenciosas, mortales y fáciles de hacer. Son lanzadas desde misiles, rociadas desde aeronaves y exprimidas de una botella. Matan con una velocidad aterradora. Se les conoce como las bombas nucleares de los pobres y son una amenaza creciente. Ahora las armas químicas y biológicas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. En la mañana del 20 de marzo de 1995 se inició una nueva era del terrorismo internacional. Ese día, 11 pequeños contenedores del gas neurotóxico químico sarín fueron transportados por miembros de un culto practicado por fanáticos japoneses llamado Om Shinrikyo a 5 líneas distintas del tren subterráneo de Tokio. Los contenedores de polietileno envueltos en diarios fueron perforados para liberar su contenido mortal. Cuando los trenes llegaron a las estaciones, un vagón tras otro de pasajeros enfermos y aterrorizados caían presas de la tos y el vómito. 5.000 personas fueron afectadas y 12 perdieron la vida. La exposición a pequeñas cantidades de gases neurotóxicos como el sarín puede causar dificultades para respirar, visión borrosa y severos dolores de cabeza. Dosis más altas pueden causar pérdida total del control muscular y la muerte. Según los expertos, de no haber sido por las impurezas presentes en el gas neurotóxico de confección doméstica utilizado por el culto Om Shinrikyo, el ataque pudo haber sido mucho más letal. Los científicos que examinaron el caso de cerca se encontraron con que, aunque mató a 12 personas, dirían que solo habían sido 12 personas y que habíamos tenido suerte, pues una mezcla pura podía haber sido mucho más tóxica y podía haber matado a cientos o miles de personas. La buena noticia fue que el grupo no pudo hacerlo bien. Es muy difícil. Hacer bien la diseminación es difícil. Es difícil planificar y llevar a cabo un ataque de esa naturaleza. Pero la mala noticia es que lo intentaron. El culto Om Shinrikyo había lanzado ataques con anterioridad en Japón, aunque sin éxito, con la bacteria del anthrax, un agente de guerra biológica. También habían viajado a Zaire en un intento infructuoso por obtener el mortal virus del ébola. El culto planificaba seguir el ataque con gas neurotóxico de Tokio con ataques similares en Nueva York y Washington. El culto Om Shinrikyo se convirtió en el primer grupo distinto a una nación en tiempos de guerra en usar armas químicas o biológicas a gran escala. En términos simples, las armas químicas usan veneno y las armas biológicas utilizan un virus o una bacteria para causar enfermedades o la muerte. Las armas químicas, o AQ, incluyen agentes como el cloro, el gas mostaza y el gas neurotóxico. Las armas biológicas, o AB, incluyen agentes como el anthrax, la peste o la viruela. Con frecuencia se hace referencia a los instrumentos silenciosos de la muerte como los AQB. Se les utiliza con más frecuencia en la guerra, en caso de haber una dificultad insuperable. Han sido más efectivas cuando las víctimas son tomadas por sorpresa, sin protección y sin manera de responder. La historia de la guerra química y biológica se remonta a hace más de 4.000 años. A las guerras de la antigua India, cuando los soldados utilizaban cortinas de humo y vapores tóxicos contra sus enemigos. 1000 años más tarde, durante la dinastía Sung en China, se utilizó humo con arsénico en las batallas. En el siglo VI a.C., los sirios envenenaron los pozos de sus enemigos con una enfermedad de hongos llamada cornezuelo de centeno. El siglo siguiente, durante la guerra del Peloponeso, los espartanos quemaron brea y azufre para producir gases venenosos, los cuales introdujeron por debajo de los muros de la ciudad del enemigo ateniense. Era un tubo largo en el que colocaban una mezcla dañina. En el fondo tenía fuelles que se podían bombear y hacer que la peligrosa mezcla se filtrara al nivel del muro del defensor. En el año 1346 de nuestra era, durante el sitio de Kaffa, en lo que ahora se conoce como Ucrania, el ejército tártaro catapultó los cadáveres de víctimas de la peste sobre los muros de la ciudad, lo que creó una epidemia entre los residentes que los obligó a rendirse. Se entendía que era peligroso estar cerca de las personas que contraían la peste porque el aire que les rodeaba de alguna manera estaba contaminado. Nadie entendía que eran bacterias llamadas Yersinia pestis las que causaban la enfermedad en las personas.
En Estados Unidos, durante la Guerra Franco-India a mediados del siglo XVIII, Sir Jeffrey Amherst, comandante de las fuerzas británicas en Estados Unidos, sugirió el uso de la viruela para reducir a las tribus indias que le eran hostiles a la corona. En 1763, uno de los ayudantes de Amherst les dio como regalo a 2 jefes indios mantas y pañuelos extraídos de un hospital para enfermos de viruela. La viruela pronto se apoderó de las tribus de la región, las cuales no tenían defensas contra esta enfermedad. La idea de utilizar químicos para atacar al enemigo fue sugerida durante la Guerra Civil estadounidense, particularmente en situaciones sin solución aparente en las que ningún bando tenía una ventaja clara con armas convencionales. En realidad, hubo una propuesta durante el estancamiento que sugería verter cloroformo por las ventilas del Virginia y el Monitor, los acorazados, y así poner a dormir a sus tripulaciones. Otra sugerencia era utilizar una manguera del Departamento de Bomberos para rociar cloroformo sobre los soldados enemigos. El problema con esa propuesta era que le dispararían primero a cualquiera antes de que siquiera lograra acercarse lo suficiente como para verter el cloroformo. Ningún general de ninguno de los dos bandos mostró interés. A comienzos de siglo, el mundo y sus ejércitos aún no tenían idea de cuán devastadora podía ser la guerra química. Pero en un campo de batalla en Bélgica, cerca de un pueblo llamado Epp, estaban a punto de averiguarlo. En 1915, la Primera Guerra Mundial estaba estancada. A ambos bandos se les hacía imposible sacar a su oponente de las trincheras utilizando armas convencionales. Al final de la tarde del 22 de abril, cerca del pueblo belga de Epp, soldados franceses, canadienses y británicos se encontraban fuertemente atrincherados de cara a las líneas alemanas cuando las fuerzas alemanas pusieron a prueba una nueva y devastadora táctica. Esperaron a que los vientos soplaran en dirección a las trincheras de los franceses y británicos y liberaron 168 toneladas de cloro líquido que se hallaban en 6.000 cilindros que fueron llevados secretamente a la línea de frente durante la noche. Una nube amarilla de cloro mortal cruzó la tierra de nadie. Por ser más pesado que el aire, el gas descendió hasta el suelo y penetró hasta lo más profundo de las trincheras aliadas, causando severas quemaduras en las gargantas y pulmones de los desprevenidos soldados. En total, el gas mató a 5.000 soldados, lesionó a 10.000 y abrió una brecha de 6,5 kilómetros en la línea de frente aliada. Este asombroso ataque no solo tomó a los franceses y a los británicos por sorpresa, sino también a los mismos alemanes, quienes no tenían idea de la efectividad de esta nueva arma mortal. Y que no tenían las tropas suficientes para explotar la brecha en la línea. Más tarde el cloro sería utilizado por ambos bandos durante la guerra, al igual que una nueva y más efectiva arma química llamada agente mostaza. La máscara antigas ya no era protección suficiente contra un ataque químico porque el agente mostaza causaba daños severos a cualquier porción expuesta de piel. El gas mostaza era considerado el rey del campo de batalla. Era difícil protegerse del agente mostaza, porque había que tener protección en todo el cuerpo para evitar contaminarse. Provocaba llagas en todo el cuerpo. A los soldados que no estaban protegidos con máscaras antigas, el gas mostaza también podía quemarles los pulmones. Era disparado con proyectiles de artillería que escupían minúsculas gotas de un líquido marrón aceitoso al estallar. Tenía el olor punzante de la mostaza o del rábano picante. A los soldados que llevaban máscaras antigas, al principio el líquido les parecía inofensivo, pero después de algunas horas, luego de que el gas mostaza se alojaba entre sus botas y ropas, podía causarles enormes llagas, dolorosas quemaduras, vómitos y ceguera temporal. Cuando Estados Unidos se unió a las fuerzas aliadas en abril de 1917,